El tema que nos atañe es una cuestión que ha traído de cabeza a muchos historiadores a lo largo de los siglos. ¿Por qué el excelente general cartaginés no sitió a la eterna capital romana? Aparentemente las condiciones le eran muy favorables, más sobre todo después de la incontestable batalla de Canas, donde Aníbal liquidó casi al 80% del total de las fuerzas romanas presentadas en combate. Después de la crucial contienda, Aníbal era poseedor de un mayor ejército y mucho más experimentado que las débiles milicias urbanas que a duras penas lograban mantener el orden dentro de las murallas de la gran urbe. La mayoría de generales se hubieran lanzado al ataque total contra el centro neurálgico de su ancestral rival político y militar, una ocasión única. Pero Aníbal no tomó esta decisión, no. Él veía mucho más allá. Hoy analizaremos los motivos e hipótesis por los cuales el general cartaginés, en apariencia, dejó pasar una oportunidad de oro para aniquilar de una vez por todas el incipiente poder romano. Nos situamos en otoño del 218 antes de nuestra era. El tenaz general cartaginés Aníbal Barca ha logrado la épica de atravesar los Alpes con un contingente de unos 100.000 hombres y sus temibles elefantes de guerra. Nadie en Roma esperaba que pudiera completar semejante hazaña. Una vez en suelo itálico, Aníbal venció batalla tras batalla. Ningún cónsul romano estaba a la altura de su genio táctico y estratégico. Primero fue la batalla del Trebia, un anticipo de los sucesivos desastres militares que padecería Roma en los años venideros. Ambos ejércitos se enfrentaron con unos 40.000 hombres por cada bando. El saldo tras la contienda fue muy favorable para los intereses cartagineses. 15 o 20.000 legionarios abatidos y el resto del ejército en desbandada. Los púnicos solo sacrificaron apenas unos cientos de soldados. Tras pasar el invierno con sus aliados galos, las fuerzas cartaginesas atravesaron los Apeninos en la primavera del 217. El siguiente choque se produjo en el lago Trasimeno, otro gran desastre para Roma, con la mayor parte de su ejército eliminado, incluido el cónsul Cayo Flaminio. Aníbal Barca era conocido por su astucia y sagacidad. Sabía que debía ganarse la simpatía de los pueblos itálicos. Tras la batalla, liberó a miles de rehenes no romanos, muchos reclutados a la fuerza, con el objetivo que volvieran a sus villas y ciudades a contar de primera mano lo que en Trasimeno había pasado. Una estrategia que a corto y medio plazo resultó muy efectiva para los intereses cartagineses. Tras pasar por Etruria y Umbría, finalmente el enorme ejército púnico arribó a Apulia, con el objetivo de conquistar o cambiar las simpatías de algunas de las antiguas colonias griegas, en aquel entonces bajo dominio republicano. Por suerte para los intereses romanos, por fin fue elegido un dirigente que entendió la mente y la manera de pensar de Aníbal. Quinto Fabio Máximo, ante la emergencia nunca antes vista en la ciudad capitolina, fue elegido dictador, un cargo excepcional que concentraba el poder en solo una persona durante un periodo de 6 meses. Fabio no quería oír ni hablar de luchas en campo abierto. Retardaba lo más posible el choque directo, una estrategia muy impopular,
que en el 216 le costó el cargo a favor del agresivo Cayo Terencio Varrón y el más moderado Lucio Emilio Paulo. Un craso error, como se demostraría posteriormente en la batalla de Cannas, sucedida en la primavera del mismo año 216, todo un hito, aún hoy en día estudiado en multitud de escuelas militares del mundo. Aníbal partía con unos 36.000 efectivos de desventaja, hecho que no impidió infligir una de las más severas derrotas a las legiones romanas en sus casi 1000 años de historia. Los datos hablan por sí solos. Aníbal perdió unos 6.000 hombres, más 10.000 heridos de diversa gravedad. Pero en el bando itálico fue una auténtica hecatombe. 60.000 fallecidos, más 10.000 prisioneros, aniquiladas de esta manera casi un 80% del total de las fuerzas romanas presentadas en combate. También perecieron insignes prohombres, como el mismo cónsul Lucio Emilio Paulo, además de 2 procónsules, 29 tribunos y unos 80 senadores. Roma estaba desolada. Dentro de sus murallas apenas le quedaban militares experimentados o ni tan siquiera hombres en edad de luchar. Fruto de la desesperación, incluso se registraron por primera y última vez en muchos años sacrificios humanos, el último recurso para implorar a los dioses por la supervivencia de la orgullosa República Romana. Pero Aníbal continuaba rodeando la península itálica sin marchar hacia la urbe capitolina. Su objetivo era aislar a los romanos en su propio territorio, cambiar las lealtades de sus socios itálicos, para así ganar también efectivos a su propia causa. De esta manera se aseguraba el refresco de sus fuerzas, así como un correcto aprovisionamiento para su ingente ejército. Tras la prestigiosa victoria en la batalla de Cannas, importantes ciudades como Arpi, Herdonia o Capua se pasaron al bando cartaginés. Cuenta la leyenda que Majarbal, comandante de la caballería númida, requirió un asalto total a Roma, idea que Aníbal rechazó frontalmente, y parece ser que el númida le dijo estas palabras: «Verdaderamente, los dioses no han querido dar todas las virtudes a la misma persona. Sabes, sin duda, Aníbal, cómo vencer, pero no sabes cómo hacer uso de tu victoria». El general cartaginés, pocos días después del decisivo choque de Cannas, incluso envió una delegación a Roma para negociar una paz, pero los senadores se negaron a parlamentar. Roma movilizó todo lo que tenía, se elevó la mayor parte de la población masculina, adolescentes mayores de 17 años y ancianos, hombres sin tierra e incluso esclavos. Cualquier cosa antes que rendirse. Ante la negativa del Senado, Aníbal continuó la táctica de aislamiento de Roma en su propio territorio. Aún necesitaba mayor posición de fuerza. No quería dirigir el grueso de su ejército ante las magníficas murallas romanas, con el riesgo de enquistarse en un estéril asedio, dejando desatendidas sus nuevas conquistas itálicas. La estrategia era distraer a las legiones en diferentes frentes. El general púnico, incluso en el año 215, consiguió alianzas internacionales, en este caso con el rey Filipo V de Macedonia, por aquel entonces una de las mayores potencias de todos los pueblos y reinos helénicos. Otro quebradero de cabeza y foco de conflicto para los estrategas romanos. Durante los siguientes años, el general púnico continuó con su estrategia de conquistar toda Italia. Sicilia fue la gran toma en el año 214, consiguiendo de esta forma
una vía de aprovisionamiento de alimentos y tropas de manera directa con la capital Cartago. Los romanos, mientras tanto, no se quedaron de brazos cruzados. Los nuevos cónsules consiguieron pequeñas victorias y reconquistas de ciudades recientemente aliadas de Cartago, pero Aníbal continuaba ganando la guerra. Asegurado ya el sur de Italia y las cruciales ciudades de Tarento y Sicilia, gracias a los efectivos inventos militares de un gran matemático y físico llamado Arquímedes, Aníbal abandonó la región meridional de la península y decidió marchar hacia Roma. Aníbal ad portas. Esta fue la frase que corría de boca en boca durante aquellos inciertos días. La población romana enloqueció ante la inminente aparición del magnífico aniquilador de cónsules, que con sus victorias se estima que había conseguido reducir la población romana en un 20%. Pero esto no era más que otra estratagema del general púnico, que veía como un importante ejército romano, liderado por Apio Claudio, sitiaba la importante ciudad de Capua, un territorio que Aníbal no podía permitir el lujo de perderlo bajo ninguna circunstancia. Pero los cónsules no cayeron en la trampa y enviaron unos 15.000 hombres al socorro de Roma, dejando muchos efectivos en el sitio de Capua y en otros lugares allí donde había un conflicto. Aníbal llegó hasta las murallas de Roma y acampó a 3 millas de la ciudad. La infantería romana, muchos soldados veteranos o púberes recién levados, incluso formaron para presentar batalla, una refriega que nunca se llevó a cabo. Por allí andaba un joven de 24 años, llamado Publio Cornelio Escipión, hijo y sobrino de los 2 cónsules enviados a Hispania para frenar el avance cartaginés, liderado por Asdrúbal, hermano de Aníbal. Unos pocos meses después, ambos cónsules fallecerían en la conocida como Batalla del Betis Superior. Tras pasearse a lo largo y ancho de las murallas que protegían la ciudad de Rómulo, Aníbal se retiró. No habría combate ni asedio a Roma. El general púnico regresó a sus conquistas itálicas con el objetivo de consolidar sus posiciones. Pero la no invasión de Roma supuso un punto de inflexión en el conflicto conocido como la Segunda Guerra Púnica. Capua cayó bajo dominio romano poco tiempo después, y comenzaron a sucederse los primeros éxitos republicanos que años más tarde desembocarían en la rendición total de Cartago. Estos fueron los hechos, y ahora plantearemos algunas hipótesis. Aníbal, en su paso previo por Hispania, tardó 8 meses en completar un exitoso asedio a la ciudad de Sagunto, infinitamente menos populosa y peor defendida que la gran capital Roma. De todas las acciones del general cartaginés tras su paso por los Alpes en el 218, podemos deducir que la estrategia a seguir era la de aislar Roma de sus aliados itálicos, asfixiarlos en su territorio, consiguiendo que muchas ciudades se pasaran al bando púnico, aportando hombres y garantizando una línea de suministros. Tras la decisiva batalla de Cannas, Aníbal no tenía las suficientes fuerzas para someter a asedio a la colosal Roma. Se calcula que tan solo podría disponer de unos 25.000 hombres en plenas condiciones para luchar, pero muchos de ellos, cansados y exhaustos, tras varios meses seguidos de batallas y marchas forzadas. Un hipotético asedio quizá hubiera provocado el retorno de todas las legiones romanas desperdigadas por suelo itálico e hispánico.
Unos 150.000 hombres bien pertrechados y entrenados, según datos del historiador Polibio. Aníbal corría serio peligro de quedar atrapado y rodeado en los alrededores de Roma. La toma de Roma por Aníbal, una ucronía con la que muchos aficionados al mundo romano han fantaseado. Este hecho quizá hubiera cambiado totalmente el devenir de los tiempos futuros, con una ciudad-estado africana como primera potencia del Mediterráneo. Pero esto nunca sucedió. La historia es la que es, y disfrutamos analizando las causas, motivos y consecuencias de hechos cruciales que nos han conducido al mundo y la sociedad que conocemos hoy en día.